Bueno, a mí me da un poco de apuro venir aquí a comentar nada relacionado con la migración en este foro que es una especie de capital de la reflexión sobre el fenómeno migratorio. Y después de 20 años que ha hecho que hayan pasado por aquí las voces más autorizadas y que no haya ya rincón, aspecto, circunstancia que no haya sido analizado, comentado con la máxima solvencia y con la máxima autoridad por las más importantes figuras y más variadas personalidades. Han conocido además testimonios dramáticos, importantes, desgarradores. ¿Qué podría yo ahora añadir después de todo lo que ustedes vienen oyendo en tantos años y después de tanto como ha sido dicho? Pues yo sencillamente había pensado que para estar a la altura honesta de la imitación que se me ha hecho es hablarles un poco a corazón abierto, es decir, no preparar una conferencia académica que hubiera podido hacerlo, sino hablar ex abundancia cordis, que decían los clásicos, y dejar más o menos que brote el tipo de reflexión que a mí me merece este tipo de fenómeno, el fenómeno migratorio, que está en la raíz misma de la vida del hombre en sociedad, desde que el hombre existe en el pasado, hoy y en todos los futuros, sean cuales sean estos futuros, el ser humano se moverá desde donde no come a donde aspire a comer, desde donde teme por su vida a donde espera salvarla, desde donde no tiene libertad a donde aspira a encontrarla, desde donde no pueda conseguir sus sueños hasta donde aspire a poderlos cumplir. No hay fuerza humana superior a esa fuerza, tan fuerza como la fuerza genésica, que impulsa al ser humano a moverse en la dirección de sus necesidades, sus sueños y sus anhelos. Tratar de enfrentar eso como si fuera una anomalía o una especie de enfermedad lateral que le ha salido a la sociedad es no entenderlo nada. Bien es cierto que a la vista de la magnitud alcanzada, la gestión de ese comportamiento humano se convierte en algo no sencillo, extremadamente difícil, pero que debe partir primero del entendimiento y la aceptación de un hecho absolutamente natural y segundo, del reconocimiento, amparado por millones de argumentos que habrán sido expuestos aquí hasta la saciedad, de declaraciones en las que se salvaguardan los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Asistidos, por tanto, por esa especie de fuerza natural y asistido por todos los elementos que la sociedad ha constituido en defensa de sus derechos, estamos hablando de un fenómeno de difícil gestión, pero que tendría que ser desde el primer momento entendido como un fenómeno de una verdadera dimensión humana, porque humana es y solo humana puede ser vista. Lo ha recordado muy bien Miguel cuando decía en los ojos de la gente que se acerca donde damos de comer, decía, o en los ojos de la gente que se acerca a Motril o cualquier otro sitio, en los ojos de cualquiera que se mueve en la dirección de su vida, de su sueño, de su libertad, hay un ser humano. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que yo me he dado cuenta de que cuando hablamos del fenómeno migratorio hablamos mucho más del problema que nos crea que del problema que tiene. Mucho más del problema que la sociedad de pronto descubre que no sabe cómo gestionar que del problema verdadero que mueve a las personas que quieren moverse. Su dificultad, su drama, su peripecia importa menos que la particular complicación que pueda suscitarse en nuestra sociedad. Yo quería decirles solo dos o tres cosas. Primera, el fenómeno migratorio es tan medular en nuestra sociedad que puede ser utilizado como termómetro para medir esta sociedad. ¿Ustedes quieren saber cómo es esta sociedad? Bueno, pues lo mismo que se utilizaban los canarios en las minas para que detectaran el grisú, lo mismo que en tu oficio se utilizan contrastes de colores para hacer que pueda de pronto una radiografía o una investigación de cualquier fenómeno delicado se pueda ver con más claridad, Así podría valer el fenómeno migratorio para analizar esta sociedad. ¿Y qué nos dice de esta sociedad el fenómeno migratorio? Nos revela la desigualdad, nos revela la injusticia, nos revela la realidad de unos desequilibrios demográficos colosales y nos revela sobre todo, porque es finalmente la causa de todo, la existencia de un pensamiento dominante, un pensamiento político y económico dominante que engendra, genera, alimenta y potencia todo este fenómeno migratorio. La desigualdad. Que la desigualdad es un problema dramático para el mundo, lo dice ya no los que siempre lo han dicho
los partidos más o menos progresistas. Hasta el Foro de Davos ha advertido ya del peligro que corre la sociedad como no se ponga de alguna manera, no se dé alguna respuesta al fenómeno de la desigualdad. El fenómeno de la injusticia es la mayor amenaza para el mundo que hay ahora mismo. El fenómeno demográfico, el sur del mundo es una guardería, el norte próspero del mundo es un asilo. El norte próspero del mundo es un asilo. Vivimos en la sociedad mantequillosa, en la que es un problema que esté caducando el yogur. Y el sur del mundo es un asilo. Nigeria es un ejemplo perfecto. Nigeria es el país más rico de África. Ese tiene la mayor capacidad petrolífera del mundo y viven en una situación económicamente muy apurada porque esa riqueza no beneficia al pueblo nigeriano, sino a las importantes compañías extranjeras que gestionan el petróleo. La mitad de la población de Nigeria tiene menos de 15 años. La mitad de la población de Nigeria tiene menos de 15 años. Tenemos, por tanto, utilizando el fenómeno migratorio como pequeño termómetro para calar el melón, una injusticia, una desigualdad, un fenómeno demográfico objetivamente tremendo, porque está la injusticia y la desigualdad en un mundo en el que el sur es un asilo y el norte es una guardería, es naturalmente una corriente de presión clarísima. Si coge uno un globo y lo hincha y hace así, sabemos a dónde va a ir el aire, de dentro a fuera, nunca de fuera a dentro. Esa es una evidencia. Las dificultades que el mundo observa ahora las está observando sin ninguna complicación, aunque solo sea porque mire el fenómeno demográfico. Es el resultado de esa realidad, es el resultado de esa injusticia operativa de una sociedad que tiene unos principios y unos mandamientos que están en este momento construyendo esto. El fenómeno de la desigualdad, lo decía muy bien Tomás Piketty, si lo conocen, no es muy fácil de conocer, como no tengan una cierta posibilidad de conocer ese tipo de mundo. Es un francés, joven, economista, que escribió uno de los libros que han tenido más éxito en los últimos años y que explica el fenómeno de la desigualdad. Pero no lo explica como a quien se le ocurre una idea, como yo puedo estar ahora haciéndolo, sino después de un trabajo de investigación que le hizo escribir un libro de 1000 páginas, explicando con gráficos, con todo detalle, algo pavoroso. Este modelo de sociedad genera desigualdad. No es que en este modelo de sociedad, desgraciadamente, tengamos unos cuantos, desventurados abscesos ahí de desigualdad, no. El propio desarrollo de este modelo de sociedad genera desigualdad. Y por muchas cosas que hagamos, como sigamos manteniendo este modelo de sociedad, estaremos inexorablemente generando desigualdad. Lucharemos contra ella como podamos, parchearemos, le pondremos oxígeno, pero estaremos inevitablemente asistiendo a un fenómeno, en cierto sentido, contra natura, porque es el propio fenómeno social este. El mundo no tiene contrapesos. No sé si ustedes se han fijado, mirad. Es la primera vez en los últimos 20 años que el mundo no tiene un sueño liberador de corte progresista. No hay. No existe en este momento. No existe en este momento. En este momento el mundo da por imposible modificar el actual mundo en el que vivimos. Otro mundo es posible, se decía hace unos cuantos años. Ya nadie dice otro mundo es posible. Nadie cree que otro mundo sea posible. Se ha perdido la esperanza en que otro mundo sea posible. La gente sueña con mejorar sus circunstancias si puede en este mundo. No se le ocurre la posibilidad de que haya otro. Dirán, bueno, qué tontería. No, qué tontería no. Históricamente al ser humano le ha movido siempre el anhelo de un mundo distinto. Equivocado o no, un motor de la humanidad. Saben ustedes, del 1989, cuando caen los países del otro lado del telón de acero, se impone un pensamiento dominante neoliberal, de la escuela de Chicago, de Friedman, lo que quieran, Margaret Thatcher, en fin, Reagan, lo que ustedes quieran, se impone un pensamiento único que tiene la particularidad de que comunica a la sociedad de que es único, de que no puede existir otro. Y, francamente, no vemos ahora mismo que de verdad pueda existir otro. No hay nadie ya que crea que pueda existir otro. Ustedes no saben el efecto que eso produce en mí. Como hemos dicho que vamos a ser sinceros, yo les digo que en mi vida, sin que yo haya participado a lo largo de mi vida en las ensoñaciones de un mundo muy distinto que otros han vivido de una manera más activa, pero recuerdo cómo me animaba
percibir la esperanza de otras cosas cuando no existían las que me gustaban. Cuando Franco se murió yo tenía 33 años y 3 hijos. Era un hombre joven, pero un adulto joven. Y yo soñaba con que fuera otro mundo posible. Ahora no conozco a nadie que crea que hay otro mundo posible. A nadie. Hay gente que quiere acomodarse mejor en este mundo. ¿Ustedes saben lo que pasa cuando de pronto se tiene la impresión de que no tenemos ese tipo de salida? Pues sí, porque ese pensamiento dominante, como decimos, usted dirá, usted está echando la culpa muy fácil a una especie de nube imprecisa. No, ese pensamiento no es una nube imprecisa, es una nube extremadamente precisa. Es en los 10 mandamientos del mundo en el que vivimos. Bueno, ¿saben ustedes que maneja trucos más viejos que la rueda? Consiste en convertir las utopías en quimeras. Les voy a explicar utopía y quimera. Utopía es lo que no puede ser en el momento en que se formula. Por ejemplo, que en 1959 alguien dijera, yo quiero que se legalice el Partido Comunista, por ejemplo, era una utopía. Eso no quiere decir que no pudiera ser algún día, pero entonces, en el momento en que se formula, es una utopía. Una quimera es lo que no puede ser de ninguna manera. El símbolo de la quimera es un monstruo, es cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de dragón. No puede ser, es una cosa fantasiosa. Ese pensamiento dominante hace que nos creamos que las utopías son quimeras. Nos mete en la cabeza que la esperanza de que pueda haber un mundo distinto, que pueda existir un mundo en el que se organicen las cosas de acuerdo con principios no exactamente del salvaje juego de individualismos en competencia feroz, de la búsqueda desesperada del dinero en cualquier condición, del aplastamiento por la persecución del éxito, que la búsqueda de un mundo más justo es una quimera, y no es una quimera, es una utopía. Es imposible hoy, pero puede ser la brújula orientadora de la vida de los seres humanos en la esperanza de otra. La palabra esperanza desaparece cuando alguien te mete en la cabeza que tus utopías son quimeras. No son quimeras. Es una habilidosa maniobra, digo, más vieja que la rueda, consistente en esto. Y la segunda, en convertir los derechos en amenazas. El derecho al aborto convertido en amenaza. El derecho de los homosexuales convertido en amenaza. Todos los derechos convertidos en amenaza. Se va a destruir la familia, se va a destruir la sociedad, se va a destruir la tal. Todo derecho de pronto convertido en riesgo que amenaza a la sociedad. Esas dos habilidosas maniobras, como digo, más viejas que la rueda, tienen un efecto anestesiante y paralizador. Porque si no puedo soñar, porque es una quimera, y si por otra parte tampoco tengo demasiadas posibilidades de circular con naturalidad por ahí, porque me muevo en un territorio sin salida, pues tiendo a inhibirme. Este juego del desinterés por lo colectivo, del desinterés por los demás, del desinterés por el bien común, es clamoroso. A lo mejor no les ocurre a ustedes, porque ustedes forman parte de estas bolsas, que por fortuna hay muchas en el mundo, donde todavía está despierto un anhelo solidario. Pero con carácter más o menos general, esa sociedad fabrica seres anestesiados, o aspira a fabricar seres anestesiados, que sueñen, pero como quien fantasea, porque no espere verdaderamente nada muy posible en el mundo en el que ahora vive, y porque por otra parte se defiende porque es una amenaza tu reclamación de un derecho. No defiendas tu derecho porque estás poniendo en peligro la sociedad, la unidad de la familia, la armonía tal. Son todos elementos absolutamente paralizantes. Y la sociedad vive así, a mi juicio, avanzando progresivamente en una lucha del sálvese quien pueda, defendido individualmente como puede, en un momento en el que todo es muy inquietante, es objetivamente inquietante. O sea, en este momento el mundo tiene 4 o 5 polvorines verdaderamente amenazadores. El tema de Gaza es un polvorín, el tema de Ucrania es un polvorín, el tema del sur del mar de la China es un polvorín, Taiwán es un polvorín, Pakistán y la India son un polvorín. Hay en este momento razones objetivas para tener una cierta inquietud. Los cambios que está habiendo en el mundo son tantos que vivimos en profundo desconcierto. Había un famoso periodista, no os voy a aburrir, que decía que estamos no en una crisis, en un haz de crisis. Es un haz de crisis que afecta
desde lo más grande a lo más pequeño. No sabemos muy bien cómo educar a nuestros hijos. Tenemos dudas de cómo hemos de educar. No sabemos cómo hemos de gestionar el dinero que tenemos ahorrado. No sabemos muy bien. Se ha logrado este efecto, en cierto sentido, paralizador, individualizador, aislador. Coincide además con el momento en el que los medios de comunicación, que están viviendo en una gran crisis económica, todos ellos, están buscando por la vía de la infantilización, superficialización, banalización, la aproximación a los lectores y a los oyentes, a los espectadores, ofreciéndoles caramelitos, cintitas de colores, fantasías, chucherías, superficialidades de las cosas, porque la sociedad está preocupada, la gente está asustada, angustiada, no sabe muy bien cómo enfrentarse con las cosas y entonces, pues, está aceptando juegos de puro entretenimiento. Hay algo más humano, lo entiendo de verdad, pero tampoco eso contribuye mucho a avanzar por los terrenos de la solidaridad colectiva. El fenómeno, por tanto, de inmigración define a esta sociedad. Por otra parte, el fenómeno migratorio es el escenario en el que se está librando la gran batalla del momento presente. O sea, el cuadrilátero de la batalla actual es el fenómeno migratorio. Ahí lo está jugando la batalla que va a determinar gran parte del resultado de las elecciones europeas, donde un montón de países que están viendo cómo avanza el populismo de derechas, extrema derecha, fascismos, etcétera, está cogiendo vuelo y cogiendo sitio y se está convirtiendo, por tanto, en uno de los campos de batalla del momento presente, manejando los dos elementos más sensibles del organismo humano. Primero, el organismo más sensible del organismo humano es la cartera. Por tanto, asustando por razones económicas y por razones identitarias. Es decir, vamos a perder nuestra identidad, vamos a dejar de ser nosotros, nos van a conquistar. Ese pensamiento ha adquirido ya una envergadura enorme en algunos países, en Francia enorme y en otros países también. Van a cambiar nuestra identidad, jugando de una manera completamente terrible, con algo muy delicado para los seres humanos. Su sentimiento de pertenencia van a apoderarse de nuestra identidad, de nuestra manera de ver la vida, de nuestras costumbres, de nuestra manera de ser, de nuestras fes, de nuestras cosas. Se está librando, por tanto, la batalla con la emigración por bandera en el cuadrilátero actual de la política. Y, por tanto, este es un asunto que difícilmente se puede ver como un hecho lateral y aislado. No se puede coger, como hacen a veces los médicos, con perdón, cuando dicen, he visto esta mañana un estómago muy interesante, Federico. Sí, el estómago es muy interesante, pero forma parte de un ser humano entero que tenía además de estómago más cosas, ¿no? Es muy difícil ver solo un estómago, es muy difícil ver solo el fenómeno migratorio así. No se puede evitar ver el fenómeno migratorio y no ver al mismo tiempo a la sociedad. Y por tanto, los que cuando me oyen a mí decir estas cosas dicen, este señor está ultrapolitizando el proceso, están cometiendo una verdadera imbecilidad, porque yo no estoy ultrapolitizando el proceso, estoy observando el proceso, que tiene la particularidad de que brota de un pensamiento político, social, dominante. Yo no tengo la culpa, pero es así, brota de él, porque de ese pensamiento que impuso desde el año 1900 y tanto, en la escuela de Milton Friedman, Chicago, etcétera, y los austríacos, que empezaron a decir que el dinero tenía que circular libremente por el universo, se construyó ya un fenómeno globalizador que con las nuevas tecnologías y a la velocidad de un clic mueve billones de dólares por encima de nuestra cabeza en nubes eternas paseando por todo el planeta, alterando incluso la autoridad democrática que pueden tener los países más democráticos. Entonces, se ha globalizado esta situación de anomalía con muy difícil respuesta. Claro, el sueño que hemos tenido todos en la vida, que algún día a lo mejor pudiéramos encontrarnos con la globalización de los derechos humanos. ¿Se imaginan qué maravilla? Que lo mismo que se ha globalizado la circulación del dinero, se hubiera podido globalizar los derechos humanos, la globalización de los valores más importantes que haya podido lograr la sociedad. Que eso hubiera aprendido, como ha aprendido otras cosas. Diríamos que ese podría ser el sueño de la humanidad, lograr que un día pudiéramos haber globalizado los derechos humanos, ¿no? Bien, se ha producido una globalización con los valores que antes decía, que se extienden por todo el mundo en esa misma longitud de onda. Un porcentaje muy pequeñísimo de gente teniendo un porcentaje altísimo de la riqueza de todos. Ese es un fenómeno patológico de una sociedad que está en este momento circulando en esta dirección.
Ante este tipo de hechos, podríamos decir que solo cabe rasgarse las venas y tirarse dulcemente a la bañera y esperar, como Sócrates, que llegue la muerte. Pues no, porque resulta que, aunque los árboles que se caen hacen mucho ruido, hay mucha hierba que crece, que no hace nada de ruido, pero que hay y que crece. Yo he tenido la suerte de viajar por el mundo entero y en los últimos años, durante 3, tratando de ver cómo podría ser el mundo cuando yo ya no estuviera, hice una serie que se llamaba Cuando ya no esté, me permitió ir por las universidades. He estado en Stanford, en Harvard, he estado en Yale, he estado en Singapur, en China, en Japón, en todos los lados, hablando con los científicos más importantes del mundo para tratar de ver cómo iba a ser el mundo que iba a venir. Y cuando yo estaba tratando de averiguar todo eso, estaba esperando que la ciencia me contara lo que iba a pasar. Y claro, cuando el tercero de mis invitados se enfadó ya conmigo diciéndome, oye, vale ya del pitorreo de que tú esperes que yo te diga a ti cómo va a ser el mundo, porque te esté contando qué posibilidades va a tener la genética, ¿no? Yo te cuento las posibilidades que va a tener la genética, y ahora yo te cuento las posibilidades que va a tener pues la cuántica, la física cuántica, y ahora te voy a tener las posibilidades que te va a crear la conectividad, pero a mí no me mires, porque ahora va a tener muchísimo que ver lo que haga la sociedad con esto que le ponemos encima de la mesa. Claro está que con los cambios colosales que estamos viviendo y los que se avecinan con la inteligencia artificial, estamos llamados a tener que hacer una transformación profunda de nuestros planteamientos legales, morales, políticos, sociales. Lo vamos a tener que hacer, queramos o no, porque estamos obligados, porque nos van a ir surgiendo cosas que nos van a obligar a unos análisis de esta naturaleza. Vamos a tener que hacer todo eso, pero me decían, ¿ustedes responderán? Y recuerdo, porque me produjo un gran efecto, en Singapur, con un señor que era un chico de 40 y tantos años, estaba yo haciendo una entrevista sobre un tema que no me acuerdo cuál era, de conectividad, y cuando se me ocurrió, porque se me ocurría preguntarles, me salía, y entonces, ¿qué va a pasar? Y me dijo, mire usted qué va a pasar. Me dijo, ¿usted no viene de España? Pues sí. Usted sabe que en Sevilla, era un tío así de alto, usted sabe que en Sevilla, en un hospital de Sevilla, han hecho una proeza técnica que consiste en que una mujer daba luz, no sé muy bien contarlo, una mujer da luz y con el niño que nacía, con la placenta, el niño que nacía, un hermano mayor que estaba enfermo se podía curar, no sé, era un lío así de raro. Yo conocía el hecho, aunque técnicamente no sabía bien. Sí. Pues esa misma circunstancia técnica se produjo casi al mismo tiempo en otro sitio de Estados Unidos. No sé cuál era, Arkansas, ya. Me sigue hablando el de Singapur, en Singapur, un tío así alto. ¿Sabe usted una cosa? El beneficiado de aquel fenómeno portentoso que logró la medicina en Sevilla fue la familia de un camionero de Cádiz, dice el de Singapur. Familia de un camionero de Cádiz. El beneficiado en Arkansas fue la familia de un multimillonario de Arkansas. Solo con esto le pongo un ejemplo de corte político. Le hubiera podido poner otro de corte ético, de corte jurídico, de social. Le quiero decir que lo que el mundo vaya a ver delante de sus narices no le va a dar las respuestas que usted cree dadas para que usted abra la boca y se las trague y se las mastique y le parezca bien o mal, sino que le van a colocar ante la mesa una serie de posibilidades para que usted se enfrente con ellas. Y le decía que en estos viajes que he hecho he visto a mucha gente constituyendo como ustedes unidades de hierba que crece, que no hacen ruido como los árboles que se caen. Y en esas unidades de hierba que crecen está la batalla y está la esperanza, porque claro que lo está. No lo está con nuestra pequeña perspectiva de vida, que la mía está a 5 minutos de decir, se acabó, the end, Pero si entendemos nuestra vida como el juego de eslabones de una cadena que continúa, que procede de donde precede, y es hasta donde se vaya, claro que la apuesta de un ser humano merece la pena, jugando, aunque sepa evidentemente que en el tramo de vida que le toca vivir, las circunstancias no le van a permitir acercarse ni siquiera a esa esperanza que le llaman quimera. No, hay mucha hierba que está creciendo por ahí, pero porque está mucha gente entendiendo que estos fenómenos los tiene que afrontar ahora. Ahora, el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y la gente se cree que estamos hablando de un día, el 9 de abril del año 2054, a las 8:12, empieza el futuro. No, el futuro está circulando entre nosotros
con la naturalidad con que un día el código de barras se incorporó a nuestra vida natural sin que nos diéramos ni cuenta. Así, todos estos fenómenos que decimos portentosos se van a producir como el código de barras, así. Las respuestas a eso se dan ahora, no dentro de 500 años. Ahora hay que hacer oposición legal, moral, política, económica, social a las novedades que el mundo nos depara. Y unidades como la que ustedes constituyen, y este foro que lleva 20 años trabajando, son los territorios donde se conserva encendida la llama de la esperanza de que un tiempo tiene que ser distinto y podrá serlo en la medida en que entendamos que está construido ahora mismo con mimbres que forman parte de algo que no podemos ahora corregir. Ahora no estamos en condiciones de superar esta posibilidad. Pero no podemos vivir de espaldas. Hay fenómenos muy simbólicos. ¿Han visto esta película, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de Jonathan Glazer, que es de esa familia del director de un campo de concentración, creo que es de Auschwitz, que tiene una casa? Eso. Bueno, pues viven el dueño, el director del campo con su familia en un chalecito muy mono, pegado a la muralla de Auschwitz, donde están muriendo y malviviendo pues tantos, mientras las chimeneas por las noches echan el humo de los cadáveres quemados. Esa naturalidad candorosa, naíz, encantadora de esa familia adorable que vive allí, desinteresándose de tan, es la metáfora que se pretende de nuestro tiempo. Usted olvídese de lo que ocurre al otro lado, usted viva apaciblemente en su adorable jardín. La sociedad actual le proporcionará progresivamente más y mejores elementos de disfrute de la vida. Disfrute de esa vida. Y mientras tanto, cierre los ojos y no mire más allá. Lo que pasa al otro lado no existe. Es una película espectacularmente metafórica. Para mí fue también muy metafórico el caso de Julian Assange. Julian Assange fue un señor que un buen día nos notifica una serie de irregularidades que estaban produciéndose en su país, en Estados Unidos, a base de liberar un montón de documentos que habían estado desclasificados. En aquel momento parecía una aportación espectacular de buena a la humanidad. Los mejores periódicos del mundo entregaron a sus mejores periodistas para seleccionar de todo aquel montón de cosas los elementos que podían tener más valor. El periodismo, además, recibió aquello como la prueba de que empezaba un nuevo tiempo. El periodismo es necesario, se decía. Todos esos miles de papeles no se van a entender como haya un montón de periodistas que los ordenen, los jerarquicen, les den sentido y luz. Tambores batientes. El mundo entero saludó aquello con una gran felicidad. A los 10 minutos se olvidó. De pronto Julian Assange pasó a ser un maldito para la administración americana y de paso para todo el periodismo, incluido el periodismo que había participado en aquello y que había sacado tanto pecho haciéndolo. Yo estuve con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, yo le fui a entrevistar, y me decía qué es lo que más le había llamado la atención a él, que un buen día toda la prensa, porque la prensa que le apoyaba no eran dos periodiquillos de la esquina, no es que le apoyaran, no, él cogió los papeles y se los dio al País, al Le Monde, al Guardian, al Frankfurter Allgemeine Zeitung, a los mejores periódicos. Estos, con un montón de periodistas, trabajaron en ese material para presentar ordenadamente lo que valía de aquello. Y decía, y de pronto he pasado a ser un apestado. ¿Dónde está la gente? Esa mirada desinteresada hacia las cosas, ese alejarse del fuego porque quema, es el símbolo al que yo me refiero cuando hablo de la sociedad anestesiada. Pero hablo al mismo tiempo de la sociedad que no está anestesiada, que la hay, que son minorías, pero que son muchas minorías y que están trabajando por ahí. Hoy es además el día en el que vemos todo lo que estoy diciendo yo representado en la actualidad, como si tuviera que hacer yo esta noche el telediario. Me encuentro, por un lado, la iniciativa legislativa popular, que ayer es admitida a trámite en el Congreso de los Diputados. 900 organizaciones, ONG, instituciones, desde Cáritas hasta los grupos más a la izquierda, exigen la regularización de la situación de 500.000 emigrantes en situación irregular en España. Bueno, fue admitida a trámite, salvo Vox, todos los partidos lo aceptaron. Les puedo adelantar que lo aceptaron después de muchísimos titubeos de todos los partidos para aceptarla. Lo aceptaron porque ninguno se atrevió a decir que no quería admitir a trámite algo que venía con 700.000 firmas desde la calle. Ahora solo ha sido admitida a trámite. Ahora le queda toda la tramitación parlamentaria, las enmiendas y tal. Ahí es donde veremos la verdad de cada uno. Pero ahí está un hecho. Hierba que crece
no tan pequeña ya, 700.000 señores como tú y como yo, que de repente dicen, pero ¿cómo? La señora que cuida a mi anciana madre, resulta que el señor el que recoge tal, ¿dónde están los esenciales? ¿Ustedes se acuerdan de que un buen día la sociedad nos dice, señores, todos a casa, porque hay una cosa que se llama COVID-19, menos los esenciales? Arrea, ¿quiénes serán los esenciales? Y aparece oficialmente la lista de los esenciales. Los barrenderos, los limpiadores, los cuidadores, los que traen la fruta, los esenciales. O sea que yo me puedo ir a mi casa tranquilamente, porque la sociedad puede pasar sin mí sin problema ninguno, pero no puede pasar sin los esenciales. Y después de anunciar a bombo y platillo quiénes son los esenciales, 10 minutos después los esenciales vuelven a ser los últimos de las filas, los que menos cobran, los que más fácil se expulsan, pintoresca cosa. Bueno, pues de pronto, como decimos, estas anomalías sociales son las que revelan esta tendencia a sobrevivir como podamos, porque la vida es muy difícil, desinteresándonos de la vida de los demás. La sociedad en la que vivimos es una sociedad que ahora mismo no deja muchos resquicios a la esperanza, que el motor que tiene que alimentar esa esperanza, sin embargo, es un motor de profunda convicción humana, en la dignidad humana, sin otra razón, más que la defensa de la dignidad humana, sin otra esperanza, digamos, sin la esperanza de que vayamos a ver un logro especial, salvo pequeños logros, que sin embargo son de valía, como este que estamos ahora diciendo, que se va a discutir en el Congreso de Diputados. Sí, y decía otra segunda cosa que ahora recuerdo, que al mismo tiempo hoy se vota en el Parlamento Europeo la ley de asilo que los partidos europeos presentan y que está siendo observada por unos como una prueba irrefutable de que vamos fatal y otros como una prueba irrefutable de que vamos mejor, porque se endurecen las condiciones para entrar, pero por primera vez se imponen cuotas que obligatoriamente cada país va a tener que asumir de inmigrantes que tiene que acoger. Eso sí, canjeables por dinero. 20.000 euros per cápita, si usted quiere quitárselos de encima, como en tiempos de Alfonso XII, cuando había que ir a la guerra de África, y decía que vayan los pobres, que el rico paga un dinero y se borra. Bueno, pues igual. Externalicemos el problema, como ya lo externalizamos en Turquía, o en Senegal, o en Mauritania. Bueno, decía, para resumir y para acabar, que este es un momento en el cual no se ve luz en el horizonte. Hay motivos de sobra para que nos desanimemos. No tenemos ahora mismo demasiadas posibilidades de doblar el brazo a una realidad que tiene una fuerza muy superior. Pero la historia de la humanidad demuestra que esa capacidad aparentemente pequeña de los seres humanos en acción es una palanca capaz de transformarlo todo. Esa es la fe que tiene que tener, a mi juicio, el ser humano en la dignidad del hombre. Y la dignidad del hombre es un motor. Termino con una anécdota de tipo muy personal. Un día yo estaba entrevistando en el año 86, creo, a Pedro Cerolo en la radio. Estaba hablando de los derechos de los homosexuales. Yo soy heterosexual. Y él estaba hablando, y yo le estaba entendiendo y le daba la razón y le apoyaba. Y cuando termina la cosa, entra una señora en la antena y me dice, hombre, Iñaki, es usted muy moderno. Es que usted, claro, a usted le parece normal que este señor esté hablando de los homosexuales, pero es que a mí esto me resulta muy duro. Yo me eduqué en un ambiente en el que eso era muy difícil de tragar. Usted, y dije, mire usted, señora, yo me eduqué en el mismo mundo que usted. Y a mí me resulta igual de difícil de tragar que a usted. ¿O se cree que a mí me resulta igual de fácil de tragar? No, también me resulta difícil de tragar. ¿A qué no sabe por qué hemos de tragarlo? Porque es justo. Porque es justo. ¿O quiere usted que esperemos a que nos parezca normal? Y es que a lo mejor no nos va a parecer normal nunca, porque nos han mal educado de costumbre. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que nos parezca normal? No. Hoy hay que librar la batalla porque es justo, aunque todavía no veamos cómo acaba la victoria. Yo no necesito ser negro para defender el derecho de los hombres negros. Yo no necesito ser mujer para defender los derechos de la mujer. Yo no necesito ser inmigrante para defender los derechos de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque es justo. Y el motor de lo justo es el que nos tiene que impulsar, porque ahí es donde está seguramente depositadas las cosas. Y termino diciendo algo que lo digo tantas veces que temo que algunos se van a enfadar, porque yo, como consecuencia de esos viajes que hice por el mundo, vine muy transformado por aquella búsqueda de una pregunta que me equivoqué. La pregunta no era ¿qué va a pasar?,
como si hubiéramos esperando un vaticinio meteorológico. ¿Qué va a pasar? La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. Yo me di cuenta de que la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer, porque me lo decían los científicos. A mí no me pregunte usted qué va a pasar, usted dígame qué va a pasar después de que me diga qué vamos a hacer. Yo qué sé qué vamos a hacer, luego no sé qué va a pasar. Y por tanto, eso nos tiene que alentar en el transcurso de una vida que a lo mejor no nos permite más que entregar el relevo 5 metros más adelante donde lo recibimos. Porque lo que está pasando, está pasando. Lo que está pasando, está pasando. ¿Y qué viene detrás de lo que está pasando? Lo que viene detrás de lo que está pasando no está escrito. Lo que viene detrás de lo que está pasando, y permíteme que es lo que forma parte de mi más profundo pensamiento, no está escrito el futuro, porque el futuro lo escriben los seres humanos con lo que hacen, con lo que no hacen y con lo que permiten que se haga. Nada más, buenas tardes. Decía que Iñaki es un señor muy mayor, pero muy ocupado. Y entonces no se puede quedar hoy pretendíamos que se quedara hoy en Motril, pero no puede ser porque mañana a la mañana tiene que estar temprano en Madrid y por lo tanto se tiene que ir en el tren de las 8:30, que viene a ser más o menos las 20:30. Desde Málaga. Entonces habrá un turno de preguntas, poquitas. Buenas tardes, Iñaki. Voy a hacer una misma pregunta que he hecho esta mañana en la primera parte de estas jornadas, que había una estupenda Ana Suriñán, reportera. Y hablábamos también de que está la sociedad anestesiada, la imposibilidad que tenemos de encogernos cuando vemos imágenes sobre las migraciones. No nos producen ya lo que deberían de producirnos. Y cómo empatizamos, cómo los periodistas, cómo tenéis que innovar para que empaticemos, para que cuando veamos los telediarios no nos quedemos prácticamente indiferentes a lo que estamos viendo. Es muy importante porque frente a la fuerza del miedo, que es la que inoculan a parte de esa población, porque yo no creo que la gente tenga mal corazón, es simplemente que tienen pues ese instinto tan básico de protección y de miedo frente a lo desconocido y frente a lo que le pueda cambiar sus vidas. Frente a eso tenemos que actuar con otro poder básico también, que tiene que ser esa capacidad que tiene el ser humano, que yo creo que la tiene de empatizar con el prójimo. Pero no somos capaces de que la gente empatice con este problema. Y entonces ahí habría que... Ha sido un debate muy interesante esta mañana sobre la anestesia que tenemos, sobre el miedo que tienen unos y sobre qué capacidad tenemos para que la gente empatice. Se ha producido un fenómeno muy notable en los últimos años en los medios de comunicación, que yo he comprobado a lo largo de mi carrera, que ha cambiado mucho las cosas, cómo se ha mezclado la realidad con la ficción. Viviendo en el zapping en el que vivimos, la realidad y la ficción se mezclan de una manera absolutamente extraordinaria. Un gol, pum, el mismo gol desde otro lado, pum, una chica rubia, pum, ahora tal, de pronto una escena, un coche, tal, un niño negro con moscas, malnutrido, un coche muy bonito, el otro la lotería, el gol otra vez, pam, pam, pam. Esa papilla con la que nos vamos a la cama es la que mezcla la realidad con la ficción. El niño desnutrido con las mosquitas en el Senegal delante de la chica rubia de la sorteo, pasado en 1/10 de segundo de lado a lado, forma parte de la papilla con la que nos vamos a la cama, en la que la ficción y la realidad se han entremezclado. La dificultad mayor, a mí me parece, en este momento en la sociedad, es alejarse de eso y tratar de entender que hay que elegir. A los chicos más jóvenes les digo algunas veces algo, cuando voy a una universidad, que ha dado lugar a algunas interesantes discusiones. Señores, les tengo que dar a ustedes una noticia sensacional. El día tiene 24 horas. ¿Sí? Como en tiempos de Víctor Hugo, de León XIII, del Pleistoceno, 24 horas. Ni una más, ni una menos. De manera que todo esto de usted coja, mire y cuando usted quiera lo puede ver, elige la oferta. No.
El día tiene 24 horas, solo 24 horas. La vida consiste en elegir, o sea, en descartar. Porque elegir, bueno, es bastante complicado, pero lo que es extremadamente difícil es descartar. En este momento los psiquiatras han detectado ya una enfermedad entre los adolescentes, que le han puesto nombre, llama FOMO, Fear of Missing Out en inglés, quiere decir temor a estarte perdiendo algo, que hace que los chicos con una impaciencia tremenda anden buscando, no sean capaces de entender que tienen que perderse muchas cosas porque el día solo tiene 24 horas. Si aceptamos que el día tiene solo 24 horas, viviríamos de otra manera lo que vemos, lo que hacemos y lo que le seleccionamos. Pero como queremos todo, vamos picando así y entonces se nos mezcla la realidad y la ficción de una manera absoluta. Mi hijo el mayor, Iñaki, que tú conoces muy bien, cuando era pequeño un día fue conmigo a un hotel, la primera vez que coincidimos en un hotel muy pequeño, y casi se me pone enfermo en el desayuno, porque en el buffet del desayuno creía que era todo para él y empezó a comer pasteles y bocadillos, hasta que le dije, no, esto está para que elijas. Y me di cuenta muy bien hasta qué punto iba a ser la clave de la vida, que tienes que elegir, o sea, descartar, porque el día solo tiene 24 horas. Como consecuencia de esta desesperada búsqueda de todo sin perdernos nada, estamos siguiendo de una manera antinatural los tempos de la vida. Y entonces, claro está, se nos ha mezclado la realidad con la ficción. Es ya un hecho indiscutible. Hay una insensibilización derivada del hecho de que ya no nos produce el impacto que nos producen las escenas que nos deberían producir impacto. La escena de un niño malnutrido tal nos debería producir impacto que ya no nos produce. Lo hemos visto muchas veces en el marco de un mundo completamente irreal. Yo no sé cuántos, vamos, en una semana normal, un ciudadano normal que vea la televisión normal ve 500 tiroteos, 44 secuestros, 2 o 3 violaciones, explosiones 800, eso como natural. Forma parte ya de nuestra naturalidad de la vida cotidiana, forma parte de nuestra vida cotidiana eso. Vivimos en una anomalía grande, porque ya sabemos que eso no es verdad, pero verdad o no, habita entre nosotros. Mientras comemos la tortilla de patatas, están volando por ahí los tiroteos y los cohetes y tal, pero todos los días 14 asesinatos sin mínimo en una familia media española. Y el niño con sus mosquitas muerto de hambre en el no sé qué, pues bueno, pues otra bomba que estalla en el éter. Hay que recuperar el control de la vida. El caballo de nuestra vida tiene que ir donde digamos nosotros. No podemos ir nosotros donde diga el caballo que va. Y para eso hay que entender que el día tiene 24 horas, que hay que seleccionar, o sea, que hay que descartar. Y que no hay que distinguir, que hay que distinguir mucho la realidad de la ficción. Cuando yo tenía 25 años trabajaba en la radio y decíamos que había habido un atropello de un niño pequeño porque no estaba bien pintado un paso de peatones, se producía automáticamente una respuesta, una reacción. Lo decíamos por la radio y había un alboroto, ahora lo decimos por la radio y no pasa nada. No pasa nada. La gente oye como que no oye llover, porque vive en un aturdimiento de señales infinitas que no está seleccionando. Y en el medio del aturdimiento, pues bueno, pues le han pillado un niño, claro, y ha matado tal, y ha matado esta mañana a otra mujer y a 2 niños pequeños que eran hijos de ella. Pues sí, pues ya, la vida, ¿no? Y bomba que explota y niño que va. Recuperar el control de la vida es la asignatura fundamental. Que si yo tuviera un niño pequeño, que no tengo, porque ya no son pequeñas ni mis nietas, pues sería mi obsesión enseñarle a entender que tiene que seleccionar y que tiene que descartar y que tiene que entender además que hay cosas que no cambian. Es que todo es completamente diferente. No, no. Todo ha cambiado del todo, menos 2 cosas. Que los días tienen 24 horas y que el ritmo del corazón se mueve en una horquilla bastante parecida a la que se movía cuando un mamut le perseguía a un señor en las cuevas de no sé dónde. Hay algo que no ha cambiado tanto, que es nuestra condición de animales racionales, que vivimos en un mundo que tiene unas posibilidades que no se ensanchan porque nosotros decidamos que sí, más allá de lo que pueden ensancharse, y un tiempo que no se ensancha más allá de lo que puede ensancharse, y entender la lógica de nuestra manera de vivir. Vivimos equivocados por eso, y somos más fáciles de ser seducidos por este pensamiento que te trata de vender duros a 4 pesetas, fantasías una tras otra, cuentos chinos y demás ensoñaciones variadas. Que por otra parte es muy fácil de aceptar, habida cuenta de que la vida es muy difícil.
Es que es muy difícil la vida. Y la gente que vive una vida muy difícil, yo no le voy a reñir, al contrario, le comprendo cuando entiendo que pues se envuelva en su cáscara y se cierre los ojos a lo que le rodea y trate de navegar a donde pueda. Pero el reglamento a lo mejor un día puede cambiar. Yo no lo voy a ver, a lo mejor ustedes tampoco. Pero hagámonos el acto de confianza de que dejemos el relevo 5 metros más adelante de donde lo hemos recibido y que avancemos con fe en la dignidad del hombre y en las posibilidades que el hombre tiene, aunque ahora no se le vean muy claras, ¿no? Bueno, lo decía, la realidad y la ficción hacen ahora mismo, en esa mezcla, esa papilla con la que nos vamos a la cama, hacen mucho para contribuir a esta pequeña insensibilización general. No nos impresionan las cosas como nos impresionaban antes. Si me dejas añadir, yo creo que, yo que he hablado de los puntitos negros, nosotros también utilizamos los puntitos negros, porque si no sería imposible vivir. O sea, uno no puede estar comiendo, viendo el telediario, porque le ponen el bombardeo de Gaza y lo normal sería dejar de comer. Entonces tienes que seguir viviendo. Eso es una realidad. Otra es la que dice Iñaki, evidentemente, pero que todos... a mí lo que me pasa, por ejemplo, me mandan mucho en mi organización y de otras organizaciones vídeos de refugiados, de la isla de Lesbos, de tal. No veo ni uno, nunca. Lo borro directamente. Ya lo he visto en directo. No me hace falta que me estén repasando porque me va a amargar la comida. Así de claro. Por eso digo que yo entiendo perfectamente, no se puede vivir en esa obsesión como uno no se haya dedicado como un activista o sementa monje de esa fe, pero que tener esos conceptos en cierto sentido claros para que ilumine hasta donde pueda nuestra manera de entender la vida, y seamos arrastrados con menor facilidad por esta trampa en la que estamos ahora mismo muy atrapados, ¿no? Sí, yo lo primero por estar aquí y por hablar de una manera tan coherente y tan clara que no he escuchado en mi vida. Oye, es que me estoy emocionando, perdón. Porque todo lo que ha dicho es verdad, porque puedo estar a título individual de acuerdo, pero estoy por la utopía y todo eso, pero yo quisiera saber su opinión sobre este mundo tan injusto que, como dices, se va trabajando cada día, ¿no? Está haciéndose el futuro cada día, ¿no? ¿Qué salida puede haber si la hay? Porque pienso, si esto es cada vez más bestia, este capitalismo neoliberal es cada vez más bestia y la subida de la extrema derecha es cada vez más bestia, efectivamente hay gente en todo el mundo preocupada y que piensa de otra manera, pero somos una minoría tan grande en comparación al otro que mi pregunta es, ¿qué alternativa puede haber? Y puedo pensar, la alternativa, lo digo aquí, es el comunismo, la igualdad, el repartir la riqueza, se quiera o no se quiera. ¿Comprende lo que le quiero decir? Sí, porque yo pienso siempre en una solución o en una alternativa y para eso hay que tomar posición, ¿no? De una manera o de otra, de un lado o de otro. Y creo que algún tipo de comunismo ha sido un error en algunos países, pero creo que en otros no, por más que todo el mundo a veces opine que siempre es un error, ¿no? Porque puede caer en una dictadura, pero no siempre ha sido así, ¿no? Yo lo veo así. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo una respuesta. Si os supiera cuál es la solución, le juro que hace mucho se la hubiera contado. No lo sé, no tengo ni idea. Y luego no creo que ninguna de las formulaciones históricas o tradicionales vayan a estar ahora aquí sobre la mesa en condiciones de responder a eso. Sinceramente no lo creo. Creo que vamos por otro sitio, creo que vamos en otra dirección, a gran velocidad. No sé muy bien si esto puede acabar bien, mal o regular, pero yo ya no creo exactamente en esas históricas formulaciones, en su momento iluminaron al mundo, el comunismo, estas cosas, ¿no? Pero
pero aparecerá por algún otro sitio un pensamiento distinto. Les voy a contar una cosa, mira. Tenemos ahora una lucha por las identidades, que decíamos, ¿no? La lucha por las identidades es una batalla que no sé cómo va a acabar, porque está en el centro de la pelea. Puede acabar muy mal la lucha por las identidades, porque estamos todos fabricando un nosotros equivocado. El tema de la migración. Nosotros y ellos. Ellos son los que vienen a la playa de Motril y nosotros somos los que estamos en Motril. Bueno, ¿y quién ha dicho que ese sea ese nosotros? ¿Por qué tenemos que construir ese nosotros? A ver, ¿cuántos que están aquí son de Motril o cuántos han nacido en otro sitio y han venido a vivir a Motril? ¿Por qué no se quedaron en su pueblo? Podrían haberse quedado, ¿no? ¿Cuántos de Motril se han ido a Madrid o a Barcelona? Podrían haberse quedado en Motril. Yo soy de San Sebastián, ¿qué hago en Madrid? ¿Por qué me muevo? Porque el ser humano se mueve. Los juegos de identidad están ahora creando grandes problemas, pero el juego de identidades es un juego muy complejo. Yo soy de San Sebastián, junto a otro de San Sebastián, ante uno de Bilbao, soy donostiarra. Con uno de Bilbao, ante uno de Madrid, soy vasco. Con uno de Madrid, ante un francés, soy español. Con un francés, ante un americano, soy europeo. Con un americano, ante un chino, soy occidental. Con un chino, frente a un marciano, soy terrícola. Es que, vamos a ver, los juegos de las identidades están construyendo una anomalía en la realidad de la vida, porque estamos de hecho construidos de una forma distinta que en algún momento se oxigenará. Con motivo de la vacunación, Eudald Carbonell, uno de los directores de Atapuerca, dijo, me llama muchísimo la atención que estemos todavía fabricando respuestas de carácter parcial, y que lo más que digo, la respuesta española, la respuesta francesa, la respuesta belga, no nos vale esto para por primera vez entender nuestra condición de miembros de la misma especie. Miembros de la misma especie. Bueno, pues un día ahí tienen el horizonte. Un día el ser humano se descubrirá como miembro de la misma especie con el resto de los seres humanos. Solo entonces será posible una mirada verdaderamente diferente. Mientras tanto se librarán batallas parciales. Somos miembros de la misma especie, pero estamos viviendo una observación parcial de un poliedro muy complejo del que solo miramos una cara. Yo estuve haciendo hace años en televisión un programa que se llamaba En Familia. Solo había una tele en España, televisión española. Yo emitía los viernes de 9:30 a 11 de la noche. Lo veían 25 millones de personas, ni se sabe. Bueno, hice 3 temporadas. Al acabar la última temporada, les dije, señores, les voy a contar una cosa. Les voy a decir, la gente que se ha dirigido a mí en estos años diciéndome que nos han marginado. Por favor, Iñaki, en nombre de los gitanos, nos han marginado. Los homosexuales nos han marginado. Las mujeres nos han marginado. Los gordos nos han marginado. Los presos nos han marginado. Los gitanos nos han marginado. Empecé a hacer la lista y empecé a hacer el programa. En el suelo ponía con luz el número, ¿no? Cuántos presos, cuántos marginados, cuántas mujeres, cuántos homosexuales, cuántos gitanos. Y al final éramos todos. Pero ¿quién margina? ¿Quién margina? Pues a lo mejor el homosexual al loco, el loco a la mujer al preso, el preso al gitano, porque había un código de normalidad que decía varón 40 años, sano, heterosexual, todo lo que no esté en la pasarela, fuera de la pasarela. Entonces, la solución no será que cada día acojamos a un colectivo marginado, que no está mal que lo cojamos y lo asumamos, sino el entendimiento de que la naturaleza humana es un lío que incluye con naturalidad hombres, mujeres, sanos, enfermos, presos, blancos, negros, azules. Esa es la normalidad. Pero como hemos inventado otra normalidad, entonces ahora tenemos unas normalidades de corte identitario. La normalidad vasca, la española, la china, la rusa, la francesa, la alemana, y difícilmente de esa manera vamos a poder resolver problemas que han sido ya globalizados por encima de esa realidad, porque ya por encima de esos juegos identitarios está globalizada la circulación del dinero sin fronteras, la circulación de un capitalismo disparado que hace de su ensayo por todo el mundo. Eso ya se ha globalizado. Bueno, si algún día se llegara a globalizar el ser humano en su condición de miembros de una misma especie, habría una cierta posibilidad. Fijaros qué lejos estamos de eso. Por tanto, yo ya sé que estoy diciendo una melonada,
Pero lo que quiero decir es que mientras no podamos verlo de una forma más o menos integral, estaremos obligados a circular dando pasitos, que bendito sean, avanzando, que bendito sea, peleando, que bendito sea, en una dirección, pero que esté un poco iluminada por esa idea, de que somos hermanos, de que estamos formando parte de la misma especie, que estamos unidos por elementos que nos hacen vivir de una manera integrada en el mismo tiempo de la historia, etcétera, etcétera, ir haciendo circular un pensamiento así, que es el que les alimenta a todos ustedes cuando quieren ayudar a unos migrantes cuya aventura y cuya drama humano les conmociona y les impresiona. Eso es lo más que podemos hacer. Yo no espero redimir a la humanidad, no tengo ninguna esperanza de redimir a nada, pero sí creo que las dificultades que el mundo actual presenta, las presenta porque hay un modelo que fabrica injusticia y porque hay un combate de corte identitario que lleva las cosas a un terreno en el que está el cuerpo a cuerpo prácticamente garantizado. Entonces, así, pues ya está. Por eso el mundo ahora mismo presenta un panorama bastante inquietante. Pero yo digo, entre esas cosas hay que, a mi juicio, mantener, yo creo, la convicción de la dignidad, o sea, la convicción. ¿Por qué? Porque es una manera digna de vivir.